Amén. Gracias a todos ustedes, ¿verdad? Que se nos dan cita para estar en el canal, suscribirse y escuchar. Como repetidas veces hemos dicho, nuestra intención es que usted se vaya con algo que amerite su atención y el valor de haber invertido tiempo con nosotros. No vamos a perder más tiempo. Vamos al tema. Por parte de nosotros, le pedimos al Padre Celestial Eterno, a su santa y divina presencia, que entre en cada uno de los corazones, mentes y cuerpos que nos dan de esa atención a nosotros y a cada persona que le llegue este mensaje. Si usted siente que este mensaje le puede ser a usted de bendición y usted quiere saber de algún tema en específico, hemos tenido por un tiempo unos planes de hacer unos cortos reflexivos, bien cortos, cuestión de cortos. Gracias a Dios nosotros dominamos muchos temas: rapto, apocalipsis, el diluvio, existe o no los espíritus, qué son los espíritus inmundos, qué son los demonios. Hemos estado por mucho tiempo estudiando esto y nos sentimos capacitados para poder. Nosotros queremos explicar y que la gente entienda, explicar de una forma que la gente entienda. Lo que muchos lugares no se atreven a tocar: homosexualismo, qué es el adulterio, realmente existe un espíritu que ¿verdad? Domina sobre la gente, sobre los aires, cuál es la participación del diablo, quién va a ser el anticristo, por qué son los 3-6, por qué hubo un diluvio, de dónde viene el diluvio, de dónde viene la raza humana, de dónde vienen los humanos, cómo fue que fueron creados, por qué, cómo Satanás tentó al hombre, de dónde lo tentó, por qué lo tentó, por qué usó a la mujer en vez del hombre, por qué usó una serpiente, cómo Satanás se reveló en el cielo, por qué se reveló. ¿Es realmente Satanás un hijo de Dios? ¿Fue? ¿Es? ¿Será un ángel? ¿De dónde está? ¿Dónde está ahora? ¿El infierno existe? ¿No existe? Un montón de temas que la iglesia no toca ni con un palo de 20 pies. La iglesia no está tocando estos temas. No voy a entrar de nuevo en explicar por qué, pero la mayoría de estas cosas, hermano, ustedes tienen que entender algo bien sencillo de entender. La iglesia de estos tiempos no está preocupada, o no está inclinada, o no está capacitada para hablar ninguno de estos temas. La intención de la iglesia de estos tiempos es ser un ente más de lo que se conoce en el mundo como una organización o como una marca. Una marca, una organización, un estilo, un club, una sociedad. Esa es la iglesia de estos tiempos. La iglesia está más encargada en llenar espacios en los asientos que llenar espacios en la mente. No sé si me entendió. La iglesia está más preocupada en atraer gente de una forma que mercadotecnia. O sea, yo atraigo un cliente. Yo tengo una tienda, yo traigo un cliente y yo hago lo que sea por traer el cliente y que el cliente se quede aquí, sea parte de mi negocio, para que invierta en mí. Cuando tal, la iglesia no debería haber sido así. La gente no deben ser obligadas a ir a la iglesia. La gente tiene que sentir ir a la iglesia. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues la gente, tú ves que está el ministerio de sacademonios, el ministerio de que están siempre viendo revelaciones, el ministerio de las profecías, el ministerio de las visiones y sueños, el ministerio de
de la liberación, el ministerio de los milagros. ¿Por qué? Porque tienen que usar un gancho. No es que los ministerios están divididos. Tú quieres ver sanidad, vete a ver a fulano. Quieres ver liberación, vete a ver a fulano. No, porque todas estas cosas se manifestaban en una sola persona. Lo que pasa es que ellos están usando el gancho. El gancho es cómo te enganchan. Pues con un ministerio de mucha palabra. Ese hombre está lleno de mucha palabra. La realidad es que no te van a hacer creer esto y te van a decir que no es posible, porque yo lo creía también, de que no todos los dones pueden ser, todos los dones fueron manifestados en Jesús y en sus discípulos, todos los dones. Lo que está pasando es que usan un gancho, como te dije, para atraer a la gente. Y cuando las cosas no surgen como ustedes creen, el cliente se va. En el peor de los casos no vuelve a saber más de la iglesia. La iglesia no era para eso. Porque lo más importante de sanar es la mente humana. Ese es el órgano que, aunque usted no tenga ningún tipo de padecimiento físico, como un dolor, una llaga, como lo puede ser un cáncer, lo puede ser un tipo de enfermedad, un diagnóstico de una enfermedad que se sufre de una manera que usted necesita una intervención quirúrgica, necesita cirugía, necesita un tratamiento agresivo. Aparte de todo eso, la enfermedad del alma y de la mente se sufren todos los días, a todas horas, en todo lugar. La gente gime por ayuda y nadie sabe lo que nosotros estamos viviendo. Sin Cadenas está más preocupado, no en que la vida, Sin Cadenas está más preocupado, nosotros como ministerio estamos más preocupados en lo que se ha dejado a un lado. No lo que es más importante, sino lo que se ha dejado a un lado, porque en sí todo es importante. Pero entonces cuando se descubre que el alma es el asiento de todo, y que hay enfermedades que se manifestaron en el alma, usted no se da de cuenta que la gente que mucho maldice y tienen negatividades no llegan a ningún lado, porque el problema es interno. Usted no se ha notado, usted hace un estudio retrospectivo, bien objetivo y bien imparcial de la gente que a usted le rodea. Y hay ciertas personas que es lamentable, pero tengo que describirlo. No es que si hay seres humanos mejores o peores, no se trata de eso. Lo que está pasando es que su mentalidad, su forma de pensar y de creer no los lleva a más. Imaginemos por un segundo que un ser humano es la suma de varios dígitos. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. No importa en qué orden tú pongas el 1, 3, 5, 7, cuando vayas a sumar, va a dar el mismo resultado, porque es los mismos números en diferente orden. Significa que si usted como ser humano es una cifra, tiene diferentes cifras dentro de usted, no importa en el orden que se ponga, van a dar los mismos resultados. Y hay personas que por más que quieren salir, van a dar el mismo resultado. Porque esto es lo que le han inculcado, lo que le han hecho creer. Jesús, cuando tú lees la Biblia, por eso la Biblia dice, el que quiera entender, que entienda. El que quiera oír, que oiga. Porque la Biblia, nosotros vamos a entender las cosas de Dios basados en ¿qué? En un maestro, en un líder. Pero usted no sabe si ese líder a usted lo está limitando como persona. Entonces usted va a decir, o personas van a decir, pero este hombre está
entonces a nosotros nos está seduciendo con la rebelión, que no nos sujetemos a nadie. No, usted sujétese a alguien. Pero si usted detecta que esta persona no está a la par con lo que usted cree, entonces usted tiene un llamado a hacer las cosas por sí mismo. Porque ese es precisamente el problema que tenemos. Que estamos engoados. Engoados significa reunidos. Estamos todos aparejados unos con otros. Y tenemos mentores y tenemos líderes que nos están llevando a lugares que nosotros no nos sentimos a gusto ir. Porque entonces todo el mundo quiere prosperar económicamente, ¿no? Ese es uno de los ganchos más fuertes que se está usando. Prosperar, pero yo no sé cómo a ti se te puede hacer posible prosperar. Quizá la forma en que tú prosperes no sea la misma en que yo prospere. Y me voy a explicar, no es que usted está hecho a recibir menos que yo, o yo estoy hecho a recibir menos que usted, no. Aquí las oportunidades son iguales para todo el mundo. El problema es que la forma en que yo asimilé el progreso y yo manejé el progreso y en la forma en que se dio el progreso para mí, no significa que sea la misma para usted. Por eso es que cuando queremos hacer metodología de las cosas, no todos van a recibir y van a encontrar gratificación en la metodología implantada. Porque cada cual tiene una forma de pensar y ser. Entonces esa forma de pensar y ser altera cualquier metodología que se acerque a usted. Porque entonces cuando usted quiere hacer una metodología para alcanzar algo, no está ajustada a lo que usted es y a su forma de pensar. Entonces hay que cambiar dos cosas, o la metodología o cambiarlo usted. Cristo, Dios, viene a cambiarlo usted. Porque Dios tiene una metodología. Y la metodología de Dios, hay predicadores que dicen, no, que Dios no cambia su forma de ser por nadie. La realidad es que Dios cambia la forma en explicarla. Todo el mundo tiene que entrar por una puerta. Pero entonces hay gente que lo conocen, no es que Dios usa el sufrimiento o manipula con el sufrimiento o somete a la gente con sufrimiento, siempre está velando castigar a la gente para que escuche. Hay gente que dice, no, Dios tiene muchas formas de llamar, tiene cordones de amor y cuerdas de dolor. No, eso es un disparate, esa es su percepción de lo que Dios hace. Dios te puede llamar a través de una foto, a través de un mensaje, a través de una canción, a través de un atardecer, porque la Biblia misma dice que Dios es como un espíritu, como el aire. Tú no sabes de dónde viene, ni de dónde va, ni cuándo creció. Así como el hombre ignora cómo crecen los huesos dentro del vientre de una mujer, así también el hombre ignora la obra de Dios, el cual le hace todas las cosas. Es un proverbio. Porque ignoramos de dónde puede venir. Nosotros podemos detectar, pero detectamos cómo puede ser que Dios trabaje de acuerdo a nuestra percepción. Pero si nuestras capacidades están borrosas y nosotros no podemos ver cuán grande la obra de Dios es. Entonces ahí donde nosotros tenemos que aguzar nuestros sentidos para entonces expandir más nuestro conocimiento. Dios sigue siendo Dios. Somos nosotros los que estamos limitados a verlo. Porque entonces verás, si tú te expandes más, tú vas a ver que Dios está en muchas cosas, por no decir en todas. Entonces entender que Dios está en todo y verlo, convencerte a ti mismo, tener la convicción, estar completamente convencido te va a ayudar entonces a muchas áreas ahora. Y ahora vas a ver las cosas de muchas maneras distintas. Ahora vas a interpretar muchas cosas. Ahora vas a querer una casa, pero no como la quería hace 3 años atrás o ayer. Porque hay personas que quieren una casa, pero entonces cuando se hace una retrospección, se hace un análisis de por qué quieren una casa. Es porque la identidad, la sociedad, la cultura, la forma de pensar, el común, la forma de pensar predominante dice que hay que tener una casa.
que hay que tener una casa porque hay que llenar las expectativas de terceros, que hay que tener una casa porque lo que la sociedad dice es que tengas una casa. Entonces, cuando Dios te da un conocimiento, más aparte del que te han implantado anteriormente, en la cultura, en la educación, en la sociedad, entonces tú te das de cuenta que una casa no era el clímax de la felicidad. Y que si quieres tener una casa es simplemente porque no, la tienes y dices, tengo una casa, pero no te hace mejor ser humano. No te sientes que estás por encima de los demás. No te sientes que en la carrera estás adelantando. Porque hay gente que siente una gran satisfacción personal, pero esa satisfacción se la da la idea. Vete a saber tú qué realmente es una satisfacción. Tú te puedes sentir satisfecho con lo que tú tienes y viene alguien y te desprecia lo que tú tienes. Y porque alguien te despreció lo que tú tienes, ahora tú no sientes satisfacción. Porque tú empiezas a decir, pero yo lo que tengo es una porquería, porque alguien te dijo que lo que tú tienes es una porquería. O porque otras personas tienen cosas mejores que tú, entonces ahora tú vienes a decir, lo que yo tengo no es suficiente. Entonces, ¿cuándo será suficiente? Si el otro va a venir lo mismo a decir del que te dijo, y el que te dijo a ti, otro le va a decir lo que te dijo. Entonces, estamos en una cadena de insatisfacciones o satisfacciones, y estamos llenando expectativas de que otro está llenando expectativas de lo que el otro está llenando expectativas. Entonces, cuando seguimos cadenas, estamos llenando las expectativas unos entre otros de lo que asimilamos, creemos o percibimos que es correcto, no agradable, no bueno, no. Vete tú a llenar las expectativas de tu familia. ¿Qué sabes tú si tú las llenas? Las expectativas de tu familia vienen de la otra familia, estás llenando las expectativas de tu hermano, que están llenadas con la de tu padre, que se llenó con la época que él vivió, que la época que él vivió viene de las impresiones y viene de las manipulaciones de otra época que él vivió, y así sucesivamente. Y nosotros estamos llenando blancos que otro nos hizo llenar. No estamos llenando nuestros propios blancos. Y en el mejor de los casos ni siquiera estamos llenando las expectativas de Dios. Porque entonces cuando tú te lees la Biblia, si no te saben explicar la Biblia y si no sabes percibir la Biblia de acuerdo a un espíritu equilibrado, vas a entender que a Dios le da lo mismo. Deja el afán, que el que no siembra no ciega, y que mira los lirios del campo. Cuando tú lees ese verso del afán que fue dicho allá en el Monte de los Olivos, lo que Dios te está diciendo en otras palabras es que disfrutes, es que vivas. Porque cuando tú analizas tu vida, no estás viviendo, tú estás produciendo dinero, produciendo tiempo, produciendo, todo el tiempo estás llenando. Por eso el libro de Eclesiastés te dice, y todo parece tan tedioso, llueve, y el agua cae en el río, y el río llega al mar, y el mar nunca se llega, y vuelve a pasar, y vuelve a pasar. Y tú estudias, cobras para pagar la misma comida que te comiste, la comida que estás usando, y el dinero que estás usando para ir a trabajar de nuevo, para producir el mismo dinero que te va a llevar al mismo lugar y no te va a sacar. Porque acabo de decir hace unos minutos atrás que las mismas numerologías, no importa donde tú la pongas, vas a llegar a los mismos resultados. Cobraste, vas a pagar el cajo. Cuando termine de pagar el cajo se daña, y entonces nunca se termina de pagar. Terminas de comprar la casa, pagas, y después le tienes que pagar al gobierno, después la casa está dañada, después viene un terremoto, después un huracán. Y yo no estoy tratando de ser pesimista porque yo detesto el pesimismo. Pero es un factor que tú tienes que identificar
para que entonces entiendas a Jesús cuando dijo que los lirios los lirios del campo no se preocupan y ni siquiera Salomón con su gloria se vestió como ellos. ¿Qué quiere decir? Que no importa la gloria que tú tengas, cuánto tú te preocupes, cuán sabio tú seas y cuánta riqueza tú tengas, los lirios del campo se visten mejor que tú. ¿Tú sabes por qué? Porque los lirios del campo viven, cumplen con el requisito que se les pidió. Nacen, crecen, viven, mueren. El hombre nace, crece, y entonces le llama vida a lo que otros definieron como vida. ¿Ok? Llegaste a los límites que otros te dijeron que tenías que llegar y que de ahí no se podía pasar. Alcanzaste lo que creíste que podías alcanzar y como no te nutriste, no pudiste llegar a más. Ni siquiera se trataba de avaricia, ni se trataba de desdén, de despreocupación. Voy a comer y comer y comer y que me muera. Porque ni siquiera dice la Biblia que el cuerpo es más importante que la comida y que el vestido. ¿Qué te está queriendo decir? Que lo importante es vivir. Se vive, se come para vivir, no se vive para comer. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Lo que está diciendo Jesús es que no te pierdas lo más importante por lo que te han dicho que es lo más importante. Una cosa es una idea y una cosa es la verdad. La mayoría de las cosas nosotros las tenemos como ideas dentro de la mente, no como una verdad. Hemos hecho de la verdad una idea, hemos hecho de una idea la verdad. Pero la verdad tiene una definición propia, externa, que no depende de las impresiones o de lo que yo asimilo como verdad. Porque he definido que la vida es tener un buen carro, una casa, una familia y pagar y pagar. Y anoche, mientras yo analizaba esto, estaba mirando una foto que me llegó. No la tenía, no ni siquiera la estaba mirando. Voy a aclarar eso. Estaba en internet y de momento alguien posteó una foto. Cuando miro, esa foto era la foto de una dama que murió hace exactamente un año. Esta dama yo nunca la conocí. Nunca la conocí personalmente. Yo trabajé en los Estados Unidos, en un campo de los Estados Unidos, en una planta de vehículos de todo terreno. Ese lugar era un lugar que todo el mundo se conocía, pero es un small town. Entonces, esta muchacha vendía artículos de terapia como velas de colores. Ella había sido adicta al ron y a las drogas por mucho tiempo y consiguió un refugio en las velas, en la terapia de olor, en estas cosas de, de olores como incienso y otras cosas más, velas aromáticas, palitos de... Y eso ella dice que le sirvió con esa terapia, le sirvió para abandonar el alcohol, y abandonar la droga. Actualmente era una persona libre de alcohol y droga, se dedicaba a su familia y ella vendía sus artículos por internet. Era una persona muy simpática, parecía muy simpática. Esto me aparece como una opción de amistades por amigos de los amigos, ¿me entiendes? Como un algoritmo. Entonces, pues yo veía lo que ella decía y llegaban mis propios análisis, ¿verdad? Sin juzgar a nadie, en forma de condenar, y escuchaba lo que decía. A todo esto,
pues por falta de tiempo, yo no la había visto hace tiempo en internet, pero de pronto voy al supermercado del pueblo y me encuentro que ella trabaja allí. Había empezado a trabajar en el supermercado del pueblo. Entonces esta dama, muy simpática, siempre tenía una sonrisa, siempre te saludaba. Ella no sabía quién era yo, pero yo sabía quién era ella porque la había visto, ¿verdad?, en las redes sociales promocionando sus productos. Muy simpática, muy alegre, joven, simpática, bonita, alegre. Tenía unos hijos, uno de los hijos estaba bien empezado a trabajar en la compañía donde yo estaba. De momento veo en el supermercado una foto de ella y estaban pidiendo oración y dinero. Yo me sorprendí porque no sabía qué estaba pasando. Entro a las redes sociales a buscar y encuentro que ella tuvo una caída bajando unas escaleras hacia un basement. La caída le afectó la cabeza. Entiendo que se hizo una fractura craneal. A todo esto fue fuerte la caída. No duró ni 10 días en el hospital, le desconectaron las máquinas y murió. Y yo sentí una lanza en el corazón, hermano. Porque yo no tenía ningún interés con esta mujer, yo soy una persona casada. Pero es aquí cuando el Espíritu de Dios entra en el hombre. Yo soy un testigo de cuando el Espíritu Santo entra en una persona y te muda el corazón, te cambia. Tú no tienes ningún compromiso donde tú quieres algo de la persona. Simplemente tú eres un espectador. Y tú sientes, tú sientes una preocupación por el prójimo legítima, mucho más allá de lo que tú le puedas. Siempre el mundo tiene un interés, alguien quiere algo de ti, pero el Espíritu Santo es real. Y Dios es real y Dios te cambia ese corazón y tú miras el ser humano porque te gusta el ser humano. Y ahora tú sientes un amor que no viene de ti, viene del cosmos, viene de un lugar, viene de un planeta, viene del universo, no viene de ti. Ya tú no eres esa persona que estás preocupado por prejuicio de que digan que si estabas enamorado, que si no estás enamorado, porque yo he pensado así de niño, de hombre. Yo me puse, ustedes no saben que en ese lugar donde yo viví, me pasó con una persona, con un hombre. También murió. Y me desajustaron. Estuve meses, Señor, ¿por qué? Gracias, pero quería entender, ¿verdad? No pidiéndole a Dios por qué de una forma indócil, sino que yo quería saber qué es esto, qué significa esto para mí. Y me maravillo porque me causa mucha alegría yo sentir, no me malinterpreten, me causa alegría yo sentir que siento un amor genuino por las cosas y la gente. Esa mujer a mí me rompió el corazón. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no la conozco, yo no sé quién es. ¿Por qué murió? ¿Por qué? No pregunté, le pregunté a Dios por qué la mató, no, porque Dios no mata a nadie. Sino que, ¿por qué yo tenía que ser testigo de esto? Porque yo sabía quién era ella. Entonces todos los demás, la fábrica, mucha gente sabía quién era ella y decían, sí, se murió, pues hay que seguir. Y la misma, pero yo sentí un dolor como si yo fuera un hijo de ella, como si ella fuera mi hermana. Yo sentí un dolor como si, como si se hubiese muerto mi hija, mi madre, mi esposa. Yo sentí un dolor por ella. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? Pero el por qué no era el por qué ella murió, el por qué yo siento esto. Ahí Dios me decía, pues tú querías un corazón como el mío, ¿no? Porque el Espíritu Santo no es brincar ni danzar, es sublime. ¿Acaso tú no viste a Jesús llorando por? Lloraba, Jesús lloraba.
Jesús lloró por Lázaro, por la viuda de Naín. Jesús lloró. Se conmovió en el espíritu. Porque su espíritu se vuelve puro, se vuelve santo, se vuelve el Espíritu Santo. Es aquí, hermano, donde nosotros tenemos que abandonar el perdernos. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 30. Primera de Samuel, capítulo 30, verso 10. Disculpe eso. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. El torrente de Besor. David estaba con los filisteos. La palabra filisteo significa escaso de conocimiento. Es bueno tú llenarte de conocimiento. Un filisteo es una persona que llega a una tierra no para hacerla progresar, porque también la palabra filisteo significa emigrante. Es un emigrante que llega para traer cosas negativas, porque escaso de conocimiento es. Pero cuando usted es un emigrante que lo que viene es a traer progreso y a traer de su conocimiento, ya no es un filisteo. Y David, por causa de la guerra que tenía con Saúl y Saúl con él ¿verdad? Respectivamente, David se fue a congraciarse con los filisteos. Y mientras eso pasó, que él está ya congraciándose con los filisteos, con gente que se supone que no estuviera congraciada, porque esto no es una competencia de quién es mejor que quién. Es que simplemente tú no te puedes, no te juntes, rechaza la falta de conocimiento. Te voy a explicar. Tú trabajas en un lugar, tú tienes un conocimiento que Dios te ha dado. Tú tienes unas capacidades que Dios te ha dado. Cuando alguien venga a decirte, olvídate de eso, no. Porque tú estás trabajando bajo un conocimiento que la otra persona no está trabajando bajo ese conocimiento. Es ahí donde se divide. No es que tú vas a darle de codo a todo el mundo. Es preferible que tú no andes con ciertas personas ni tengas amistades así. Porque entonces son personas que tanto estás con ellos que te conviertes en ellos. Y si tú no tienes la suficiente fortaleza como para valerte para a ti mismo en tus propias ideas y convicciones, pues tú no estás ready para salir. Porque entonces terminarás tú convirtiéndote a ellos. Cuando tú estés lo suficientemente fuerte y empoderado de lo que Dios ha hecho contigo, es cuando tú puedes ir y entonces se conviertan ellos a ti, tú no a ellos. En todo lugar y en todo momento tú te vas a encontrar gente que tienen falta de conocimiento. El mero hecho de tú tener a Cristo y la otra persona no tiene a Cristo, no es que tú eres mejor que ella. Es que tú tienes un conocimiento. Estás en conocimiento. Entonces hay personas que cuando se convierten al cristianismo se creen por encima de los demás. Y empiezan a señalar, a criticar. El que tiene un conocimiento lo usa. Y cuando se usa el conocimiento, tú te proyectas de maneras diferentes. Tú no te proyectas como todo el mundo. No, mira, conviértete, tú vas para el infierno, yo soy de Dios, tú eres del diablo. Y estás creando una brecha. En otras palabras, estás usando una psicología donde tú te crees mejor. Porque estás con Cristo y ahora Dios te defiende y Dios está contigo. Aquí la meta es el ser humano, no es ser mejor que el ser humano. No es que seamos mejores unos que otros, la meta es alcanzar el ser humano. Te alcanzaron a ti, ahora tú tienes que tolerar a los demás a los que ellos son alcanzados. Creo que me entendieron. Mientras David estaba con los filisteos, vinieron los amalecitas.
Y estos amalecitas le llevaron cautiva a la gente, la familia, las mujeres, los hijos y el botín. La palabra Amalek significa emociones, sentimientos. Las emociones y los sentimientos te cogen y si usted no vela bien, te hacen cautivo de ellos. La emoción de un hombre prohibido, la emoción de una mujer prohibida, la emoción del dinero, la emoción de robar, la emoción, todas esas cosas, avaricia, emociones bajas, te hacen cautivo. Y si no te llevan a ti, te llevan tu familia. Entonces, mientras David estuvo con falta de conocimiento, vinieron las emociones y le robaron lo que más quería. El conocimiento te ayuda a coger tus emociones y balancearlas. Pero ¿qué pasa? Que cuando ¿verdad? Ellos llegaron a Ziklag y vieron que los amalecitas le habían llevado toda su familia y le habían llevado a los hijos, pues allí el mismo pueblo de él lo quería matar. Porque entonces eso te lleva al fracaso. El fracaso te lleva a buscarte el rencor y la culpa. Y todo el mundo quiere conseguir un culpable. Y en el peor de los casos te buscan el culpable, tú mismo te culpas. Y te derrumbas en la culpa. Pero dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová. Es importante que cuando a ti te visite la culpa y te visite el fracaso, tú te fortalezcas. No te quedes ahí. Y no le hagas caso a las amenazas, que si te van a quitar la casa, el carro, que nunca vas a llegar a nada, que nunca vas a alcanzar nada. No le hagas caso a nada de eso. Que lo vas a perder todo. No le hagas caso a eso. Fortalécete en Jehová. Se fortaleció y se llevó una gente. Muchas veces los que te critican son los que van contigo. Pero entonces cuando van camino a perseguir los amalecitas, se consiguen con el torrente de Besor. Y en el torrente de Besor es el versículo que yo leí. Y David siguió adelante con 400 hombres de 600, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pusieron pasar el torrente de Besor. Y yo quiero decirle, hermano, para ir, ¿verdad?, dándole forma al tema, es que todos hemos estado en el torrente de Besor. El tema que le puse a este mensaje es un lugar donde quedarse. Un lugar donde tú quedarte. Porque tú te puedes quedar en la pena. Tú te puedes quedar en lo que el pastor te lleva predicando hace 30 años. No estoy diciendo que el pastor sea del diablo y que abandones tu pastor. Es que cuando la visión es corta, te quedas en un lugar. 2 más 2 no hace de 20, hace 4. Las cifras no cambian. Si las cifras no cambian, el resultado no cambia. Si tú haces lo mismo una y otra vez, los resultados no van a cambiar. Un lugar donde quedarte, te quedas en el mismo trabajo 20 años. Porque el torrente de Besor, allí se quedaron los cansados. Los cansados se quedaron allí. Y no está, y yo le voy a decir algo, no está mal. No está mal quedarte donde estás cansado. Porque entonces cuando David vuelve venciendo, los hombres, dice la Biblia que los hombres malignos que andaban con David, le dijeron a David, no le des nada a esta gente, que esta gente no lucharon, que esta gente se quedaron aquí cansados. Y David le dijo, no vamos a hacer eso. Vamos a devolverle lo que es lo suyo. Porque a pesar de que no pelearon, le vamos a hacer como hacen en la guerra, que había una gente que se quedaban velando las posesiones mientras otros peleaban. Porque entonces, cuando nosotros alcanzamos ciertos éxitos, nosotros somos como esos hombres malignos que andan con David.
No, que allá fulano que se chave, como dicen en Puerto Rico. Allá fulano que se quedó atrás, yo voy para adelante. Yo no le voy a dar nada porque él pudo haber hecho lo mismo que yo y no lo hizo. Y empezamos a usar lógicas. Una cosa es una persona que no se pueda valer, que no tenga el conocimiento. Otra cosa es una persona tacaña o yo. Porque me he dado con personas que gastan dinero en montones de cosas y no quieren gastar dinero acá y quieren que tú lo gastes por ellos. Ya eso es otro tema. Esos son gente egoísta. Pero allí los 200 que se quedaron era porque no pudieron pasar el torrente de Besor. Y tú sabes lo que significa la palabra Besor. Significa conformidad. Porque la conformidad es una corriente fuerte. La conformidad te hace quedarte en el luto. Yo lloré por esa dama que se murió como fuera mi hermana. Y lo conté para que ustedes vean cómo hace el Espíritu Santo con la gente. Yo no voy a olvidar a esa mujer nunca. No la voy a olvidar. Me causó tanta tristeza, hermano. Anoche yo terminé llorando. Porque la volví a ver. Pero tú sabes qué. Que a veces nos quedamos en el mismo lugar. Nos quedamos en la familia, nos quedamos en la casa, nos quedamos en el mismo pueblo, nos quedamos en el mismo lugar, en el mismo trabajo. Porque no creímos. Porque la conformidad es un lugar tranquilo. Estamos ahí tranquilitos. No hay que hacer mucha fuerza. Pero al pasar el torrente de Besor, la conformidad, tenías que ir a pelear con los amalecitas. A pelear contra esas emociones. Es mejor quedarte con un hombre que simplemente tienes sexo con él, te lleva bien y no tienes ningún compromiso con él. Eso es una conformidad. Es mejor quedarte en el trabajo de hace 10 años, que conoces todo el mundo, que todo el mundo te conoce las malas costumbres de todo el mundo, de todo el mundo conoce las tuyas, que ir a buscar un trabajo nuevo donde te vas a poner con gente nueva, con jefes nuevos, donde te van a conocer a ti, tú los vas a conocer a ellos. Y entonces aquí donde la conformidad nos deja. ¿Y qué hace la palabra que estoy predicando? Decirte que tú vas a recibir los mismos resultados que los que fueron. No. Porque es aquí donde hay una diferencia. Los que se quedaron en el torrente de Besor fue porque no lo pudieron cruzar. No lo pudieron cruzar porque no creyeron que se podía cruzar. A pesar de que están viendo gente cruzarlo, el problema en sí no es cruzarlo. Es que después que lo cruzas tienes que ir a pelear con Amalek. Y si estás muy cansado por haber peleado con el torrente, ¿cómo vas a vencer a los amalecitas? Se te olvidó que David, antes de ir a pelear contra los amalecitas, había consultado a Jehová en el Efod, en ese mismo capítulo. Y el Señor le había dicho, ve y persigue a los amalecitas. Se te olvidó que Dios te había dicho que tenías que ir a perseguir lo que tú querías. Pero entonces la conformidad te hizo mucha presión. Y el problema en sí no era vencer, era las emociones, no era vencer la corriente de lo que está ya tranquilito y segurado. Era que después de vencer eso tenías que ir a vencer a Amalek. Y maybe tú decías, no tengo fuerza para ir a hacer el segundo step. Me quedo en el primero. Pero esto es para la gente que no tienen ese conocimiento. Que se le olvidó que de Jehová andaba contigo.
que se te olvidó de lo que tú estabas hecho. Y no podemos culpar e ir por la vida señalando, tú no lo hiciste, tú no pudiste, mira aquel, yo soy mejor que aquel no se compró un carro, yo me lo compré, aquel no fue, no. Porque por eso yo estuve muchos años en eso. Y Dios me revela, no hables de nadie que no lo logró. No te enfoques en el que se quedó en el torrente de Besor. Al contrario, si fuiste y venciste, ve y dile que se puede vencer. Si lo puedes ayudar, ayúdalo. Porque él no se quedó allí porque es un vago. Se quedó porque no tenía fuerzas. El vago es otra cosa. El vago ni va al torrente de Besor. El cobarde no sale ni a pelear. Recuérdate que con David salieron 600. Con David salieron 600. Y se quedaron 200. Hubo gente que nunca salió. Eso es diferente. Pero aún así, no te vayas a hacer como los hombres malignos de David. David tenía el Espíritu de Dios. Porque eso es lo que significa David, a pesar que adulteró y se comió 20 mujeres y yo no sé qué más. En este momento David estaba hablando como la voz de Dios. Y le dijo, no, devuélvele la familia, devuélvele los hijos y devuélvele también las posesiones. A mí Dios me hizo eso una vez. Me lo ha hecho siempre. Porque mi falta de conocimiento y de visión no me hacía salir del torrente de Besor. Yo quería salir del torrente de Besor, pero no sabía cómo hacerlo. Yo, ¿cómo lo hago? Entonces Dios fue, pum, y me trajo. Me dijo, toma. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo, Señor, ahora creo. Ahora sé. Un lugar donde quedarse. Hay gente que se quedan en la tristeza, en la incomprensión. Hay gente que se quedan en el luto. Hay gente que se quedan solos. Hay gente que se quedan pensando lo mismo y lo mismo. Un lugar donde quedarse. Tienes que tener cuidado donde tú te quedas. Porque puede ser que tú te quedaste creyendo que tenías lo mejor y te quedaste en la inconformidad. En la conformidad. Pero tú sabes, como dije, la conformidad no es que es mala. Es que el que se quedó no se crea mejor que el que fue, y el que fue no se crea mejor que el que se quedó. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí no es donde tú estás ni lo que tú has hecho. Es que tú crees posible que se puede hacer. Y hasta dónde tú crees posible que puedes llegar. Hay gente que creen en Dios y llegan hasta la banca. Hay gente que creen en Dios y llegan al púlpito. Hay gente que creen en Dios y llegan al cielo. No sé si entendió. Hay gente que creen en Dios y se cambian ellos mismos. Hay gente que creen en Dios y cambian a otros. Intentan cambiar a otros. Hay gente que creen en Dios y cambian el mundo. Hay gente que creen en Dios y cambian el cielo. Porque no es lo que usted ha hecho, es lo que usted cree que se puede hacer capaz. No es lo que te han dicho, no es lo que te dicen a dónde tú puedes llegar, es hasta donde tú crees que puedes llegar. Porque si partimos de la premisa que Dios andaba contigo, ¿qué hiciste con lo que se te dio? Déjate de estar mirando al vecino lo que alcanzó. Déjate de estar mirando lo que tu hermano alcanzó o tu hermana. Déjate de estar mirando lo que tu amigo alcanzó, el primo, el tío, el abuelo, el nieto, el pai, Déjate de estar mirando lo que otros alcanzan. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Un lugar donde quedarse. Hay gente que llegan y se quedan en el primer lugar que les pareció bien, porque allí consiguieron una comodidad.
Pero eso no significa que es allí donde, porque otros se quedaron y están supuestamente bien, era el lugar donde tú te tenías que quedar. Porque no es que tú te quieras quedar donde otros digan que está bien o a otros supuestamente le va bien de acuerdo a su percepción. Por eso yo empecé con el tema de las percepciones. Porque hay gente, tú estás entonces viviendo lo que otra gente dicen que tú tienes que vivir conforme a lo que ellos han interpretado que es agradable. Pero esto no se trata de la definición de otras personas, ni de los puntos de vista de otras personas que es agradable a ellos, que también es agradable para ti. Es lo que tú has encontrado. ¿Qué hiciste con lo que se te dio? ¿Qué hiciste con lo que se te hizo hacer creer? ¿Qué tú crees que pueda ser posible para ti? Entonces tú no te limitas. Cuando tú sabes que Dios está contigo, tú no te quedas en el torrente de Besor, porque entonces tú dices, espérate, yo no soy filisteo, yo no soy de escaso conocimiento, yo estoy persiguiendo a Amalek. Yo me quedé aquí en el torrente de Besor, pero entonces yo me olvidé de lo que yo había creído y de lo que yo había entendido y de lo que me habían dicho. Y cruzo el torrente. Porque el torrente es una corriente. Pasar una corriente no es fácil. Porque la corriente tira hacia otro lugar. Yo conocí gente brillante, según yo, ¿no? Los conocí que no hicieron mucho en la vida. Se quedaron, pero yo vi un gran potencial sobre ellos. Impresionante potencial. No lo ejercieron, no lo usaron más de lo que lo podían haber hecho. Mira, yo conozco gente que sabe inglés y no van a Estados Unidos. Un inglés perfecto. Hay gente que no sabe inglés y se tiran. ¿Viste? Saben un poquito de inglés, con ese inglés se tiran. No es lo que tú crees que sabes o lo que tú sabes. Es que tú haces con lo que tú sabes. Es las ganas que tú tienes de hacerlo. Hay gente sin estudio que se vuelven multimillonarios. Hay gente con estudio que viven toda su vida con un sueldo mínimo. Es más, ni siquiera trabajan en lo que estudiaron. Ni siquiera cumplen con lo que estudiaron. Porque entonces cuando tú identificas que no se trata de lo que tú has alcanzado, es de lo que tú quieres alcanzar. ¿Qué es la gloria de Dios en ti? ¿Qué vas a hacer con la gloria de Dios? ¿Te vas a hacer creer mejor que los demás? Después que alcanzaste allá y venciste los amalecitas, ahora te vas a pavonear de lo que tienes. Ahora eres el gran rey, el vencedor. Va a ser torrente de Besor, vencí a Amalek, tengo todo lo que tengo, todo, casa, cajo, tengo de todo, trabajo, tengo dinero. Oh, wow. Y ahora crees que todo lo que habla es correcto y todo lo que dices está conforme a la sabiduría legítima y a la verdad. Y la verdad absoluta es todo lo que sale ahora por tu boca, porque tú crees que has alcanzado la verdad según la definición de los hombres y según la definición del mundo. Tú sabes que cuando Dios, la Biblia, dice apártate del mundo, está queriendo decir que es que la Biblia, el mundo tiene un significado de lo que es la vida. Pero una cosa es la idea y una cosa es la verdad. ¿Quién le dio ese significado a la vida? El mundo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la economía. Todo el dinero. Todo es qué beneficio le saco a qué beneficio. Todo es acondicionado. ¿Qué me das que te doy? Trabajas para mí por horas. Tú me das tu vida, yo te doy dinero. Yo no te estoy diciendo que trabajar es malo, compromiso es malo. No, te estoy diciendo que ellos no tienen la definición de qué es correcto. Porque mientras te quedas en el afán de trabajar y trabajar, te pierdes. Mientras te quedas en la idea, te pierdes la verdad. Que no fue lo que te dijeron en la escuela, ni la cultura, ni la educación, ni fue lo que te dijeron tus padres. Tú tienes una responsabilidad por ti mismo de buscar legitimidad en las cosas. ¿De qué es la vida? ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy aquí? ¿Qué tengo que creer? ¿Hasta dónde puedo llegar?
Entonces te das de cuenta que no hay límite. Que Dios es ilimitado. Dios te dice, bueno, si lo puedes creer, todo es posible al que cree. ¿Viste? Al que cree todo es posible. Nada será imposible al que cree. Un lugar donde quedarse, hermano. El mejor lugar donde yo he encontrado quedarme es en el Espíritu Santo de Dios. Dios no tiene un lugar, no tiene iglesia. Dios no tiene un lugar, no tiene una montaña. Dios existe en la eternidad. Y si tu mente se eleva a la eternidad, tú no tienes ni que morirte para irte con Dios. Ya tú estás con Dios. Tú no tienes que tener cuenta en el banco de millones de dinero para ser millonario. Tú eres millonario. Ya tú tienes una asunción de las cosas. Ya tú asumiste posición. Antes que se le dijera a Abraham, serás padre de naciones, se le contó por justicia la fe. Porque él lo creyó. Y empezó a vivir lo que le habían dicho que él iba a hacer. Por tanto, asumió su responsabilidad, asumió la posición antes que se convirtiera en lo que le dijeron que se iba a convertir. Esa es la fe. Un lugar donde quedarse. Tú decides dónde tú te quedas. Te quedas en el mismo trabajo de siempre, con la misma gente de siempre, en el mismo barrio de siempre, con el mismo idioma de siempre, con la misma religión de siempre, con el mismo pensamiento de siempre, con las mismas creencias de siempre, con las mismas limitaciones de siempre, con los mismos resultados de siempre. Pero si tú crees que Dios en ti es posible de más, es posible de más. Y cuando llegues allí no te olvides de algo. No te creas mejor que nadie. Nunca te creas mejor que nadie. Cuando tengas la oportunidad de dar. No le llames los menos desvalidos. ¿No? Simplemente no pudieron, no han alcanzado lo que tú has alcanzado. La sabiduría, el conocimiento. No se trata de ser mejor que nadie. El día que te creas mejor que alguien, perdiste el norte. Se trata de tú. Cristo crezca en ti. ¿Y Cristo qué hacía? Daba. No pedía, daba. Ayudaba. Socorría. Rescataba. Daba aliento. Inspiraba. Perdonaba. Levantaba. Construía. Fortalecía. Hermano, Dios te bendiga y Dios te guarde y será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros.